saludos a todas aquellas personas que siempre nos ven a través de este medio de televisión, a través de los canales de YouTube de nuestro ministerio, el ministerio del canal, a través de las redes sociales. Es un privilegio el poder compartir este mensaje con ustedes. En esta noche vamos a tener una enseñanza acerca de la obediencia. Vamos a abrir esta enseñanza acerca de la obediencia y vamos a continuar el próximo jueves, normalmente. Vamos a orar primeramente. Señor, te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de estar ante cada televidente que en estos momentos nos sintoniza. Señor, los que nos ven a través de los canales de YouTube, en internet, todas aquellas personas que nos ven en internet, los que nos ven en las redes sociales. Padre, en esta noche, Señor, gracias por cada persona que está siendo bendecido a través de este mensaje que se está predicando cada jueves. Señor, oro para que todo lo que sea en esta noche sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La obediencia. Cada cristiano, cada creyente tiene la responsabilidad de averiguar, de investigar cuál es la voluntad de Dios para él y hacerla. Pero lo común, lo normal, es que siempre a veces terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios demanda. Siempre nosotros nos resulta más fácil hacer todo lo contrario a lo que Dios desea que hagamos en esta tierra. Por eso es importante, como creyente, orar a Dios, buscar su presencia y decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra? ¿En qué puedo contribuir a la obra de Dios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tú me has llamado? Entonces, es importante eso. A veces nos resulta hacer un montón de cosas y no es lo que Dios quiere que hagamos. En 1 Samuel 15:22 dice lo siguiente: el obedecer es mejor que el sacrificio. El obedecer es mejor que el sacrificio. Vemos aquí en la Biblia el contexto cuando Saúl desobedeció a Dios. Y Saúl quería poder tapar el pecado o reemplazar la desobediencia, todo lo que había hecho contrario a las normas morales de Dios. Él quería, con un sacrificio, convencer a Dios o quedar bien con Dios. Y vemos que Dios a través de Samuel le dice: es mejor obedecer antes que el sacrificio, porque pensó que a tomar un toro y sacrificárselo a Dios, con eso ya él estaba compensando lo que había hecho y sus pecados habían sido perdonados. Pero Dios le dijo: es mejor obedecer, porque realmente sí, en el Antiguo Testamento era común, era permitido los rituales, los sacrificios de animales sin defecto, presentarlos a Dios. Quienes se encargaban eran los sumos sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, y ofrecían sacrificio, tanto por ellos mismos, por su familia y por el pueblo. Y Dios aceptaba esos sacrificios. Pero Dios está tratando aquí de enseñarnos, aún a nosotros,
de que de nada sirve que yo haga sacrificio, que presente ofrenda de una u otra manera, y mis actitudes, mis acciones van en contra de las normas morales de Dios, en contra de su voluntad. Se han dado casos personas que están haciendo ayunos y otro tipo de ofrenda, y están haciéndolas, presentándoselas a Dios, pero su vida no es conforme a lo que Dios desea que hagamos, que obedezcamos. Hay personas que ayunan o hacen ayuno, varios tipos de ofrenda, pero sus vidas totalmente andan fuera de los caminos del Señor, fuera de las normas que Dios establece, por así decirlo. Personas ayunan, pero están, un ejemplo, viviendo una vida desordenada en su vida sexual, y ayunan. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios? Tomemos en cuenta que estamos haciendo mal, arrepintámonos de nuestros pecados, apartémonos de nuestro mal camino, y luego volvamos a Dios y andemos por el camino recto. Porque de nada me sirve a mí ofrecer sacrificio si mi vida delante de Dios está mal. Jesús mismo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús sabía por qué estaba aquí en la tierra. Él sabía de que venía con un propósito. Él tenía claro cuál era su plan, cuál era la voluntad de su Padre. Él venía directamente a esa misión. Venía a presentar el Evangelio y venía a morir por todo aquel que un día le iba a recibir. Él venía a entregar su vida por todos aquellos pecadores que un día iban a creer en su plan de salvación. Él estaba claro. Él nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda. Él siempre se mantuvo en esa misión. El venir a morir por cada uno de aquellos que hoy le han recibido y por todos aquellos que han muerto por la fe en el Señor. La obediencia es importante. El ser obediente a Dios, eso es permanecer siempre hacia adelante, sin ver atrás. No importa las pruebas, las dificultades. A veces vienen dudas, a veces viene el enemigo y te dice: estás perdiendo tu tiempo. O otros le dicen: mira, tu Dios, ¿a dónde está tu Dios? Si vos tuvieras un Dios grande y poderoso, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás en esas condiciones? Y la gente viene y el diablo a través de ellas te ataca. Y vienen los argumentos negativos a tu mente y te ataca. Pero la persona firme se va a mantener siempre hacia adelante, como viendo al invisible. Y más adelante, por su perseverancia, por su obediencia, va a haber la victoria. Va a encontrar la bendición de Dios. Va a ver la respuesta de Dios a sus peticiones, a sus oraciones, porque ha sido firme y ha sido fiel y ha sido obediente en medio de cualquier tipo de circunstancia. Siempre se ha mantenido obedeciendo a Dios. Entonces, la obediencia tiene que ver con un compromiso. Todo el que viene a Cristo no tiene por qué volver atrás. Si usted recibe al Señor y le entrega su vida a Cristo,
Usted no tiene por qué regresar a los rituales anteriores, a las prácticas que ofenden a Dios. La Biblia es clara, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, ¿qué está diciendo eso? Que el hecho de que vivamos aquí en el mundo no significa que usted se va a alejar de las personas, no va a ser una persona sociable. Usted tiene que ser una persona por el cual sea el canal, el medio para que otros vengan a Dios. Pero usted no va a practicar lo que ellos practican, que son prácticas que ofenden a Dios, prácticas que van contra las normas morales de Dios. A eso me refiero. Si una persona practica la hechicería, usted no se va a poner a practicar la hechicería con ellos. Usted no va a tener que, no va a llevar una vida promiscua, al igual que muchas personas, llevan una vida desordenada y al final su fin es un desastre total. Y a eso es lo que Dios no quiere que lleguemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de obediencia, es de un compromiso. Cuando hablamos de obediencia, tiene que ver con perseverancia. Cuando hablamos de obediencia, tiene que ver con compromiso, el obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Ya a punto de tomar la tierra prometida, lo que Dios le había prometido con el pueblo de Israel. Josué sabía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, duro de cerviz, duro de corazón, viendo las maravillas, viendo los milagros, viendo todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios se había manifestado, cómo Dios se había revelado al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, y viendo que Dios suplió ropa, calzado, comida y nunca le faltó nada, y aún así eran rebeldes. Y entonces vino Josué y le puso las cartas sobre la mesa y le dice a Josué: ahora pues, temed a Dios, temed a Jehová y servidle con integridad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, versículo 14 al 15. Josué le dice: ahora pues, temed a Jehová. Y el temer a Dios significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, todo es posible. Todo el que viene a Cristo tiene el Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a mantenernos firmes adelante. Las personas que no conocen a Dios y ven un cristiano y se mofan y dicen: no, este es mentira. Él dice que él es fiel a su esposa, es puro cuento, pura mentira. Pero para ellos es difícil. Pero para nosotros que tenemos a Dios, que tenemos al Espíritu, que tenemos el discernimiento, que tenemos la sabiduría de Dios, sabemos de que si usted vive una vida en adulterio, teniendo su esposa y vive una vida en adulterio, en fornicación, una vida promiscua, sabemos muy bien como cristianos, como estudiosos de la palabra, que eso acarrea consecuencias desastrosas en nuestra vida en el futuro, que nos vamos a lamentar después. Entonces, todo eso nos conlleva a que seamos temerosos de Dios. Dios nos dice que seamos sabios. Entonces, una persona sabia va a tener a su esposa y no va a vivir una vida adúltera, no va a vivir una vida promiscua. Eso es ser una persona temerosa de Dios, porque primeramente respeta a Dios y luego respeta a su semejante, a su esposa, a su prójimo. Y de hecho va a haber bendición en su hogar, en su casa y en su familia, porque eso hay consecuencias. Entonces, Josué le digo: temed a Dios y servidle con integridad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, es una gran responsabilidad como padres transmitirle a nuestros hijos los consejos de la palabra de Dios, las bendiciones
de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos. Cuando usted es una persona obediente y es una persona llena de convicción, firme, y usted se mantiene siempre firme y adelante, usted va a ver la victoria de Dios con respecto, con el tiempo que vaya pasando. Usted va a ver la mano de Dios en su vida, cómo Dios va a ir supliendo lo que usted necesita, cada una de sus peticiones, cómo Dios va a ir supliendo de acuerdo a sus necesidades. Porque el temer a Dios, el servirle al Señor, es una gran bendición. Porque Dios te va a bendecir, primeramente de forma espiritual y de forma secundaria materialmente. Pero necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos las bendiciones espirituales para poder vivir en este mundo. Porque no es fácil. No es fácil vivir en esta tierra. No es fácil como cristianos, no es fácil. Porque somos un pueblo de Dios, somos hijos de Dios y vivimos y caminamos en medio de escorpiones, caminamos en medio de serpientes, en medio de alacranes. Vamos a movernos y ellos van a querer, esos animales van a querer picarnos, van a querer dañarnos, van a querer destruirnos. Y entonces nosotros, en medio de todo ese tipo de enemigos, nos vamos a mover. Pero, como decía Jesús, confiad. Si yo he vencido el mundo, ustedes también van a vencer, porque yo no los dejaré solo. Y esa es la bendición de caminar en temor a Dios. Esa es la bendición de caminar con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir guiar de la mano. Y todas aquellas personas que caminan apartados de Dios son personas que están ciegas espiritualmente. Y tarde o temprano se van a ir al hoyo, se van a ir al abismo, porque no tienen dirección, no tienen la luz de Dios. Josué conocía a Dios y él sabía la responsabilidad de que como padre tenía que transmitir a sus hijos la herencia, el consejo de la palabra de Dios, enseñarle a sus hijos, porque es una gran responsabilidad como nosotros como padres. Un día vamos a morir nosotros, un día vamos a partir de este mundo, de esta tierra, y nuestros hijos tienen que entender de que no estamos aquí por pura casualidad en este mundo, en esta tierra, y de que hay un Dios verdadero, un Dios eterno, y que un día ellos, así como nosotros vamos a presentarnos delante de Dios un día ellos también estarán delante de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué más? Que Dios quiere nuestro cuerpo. Nosotros mismos, nuestra mente, nuestro ser interior, se lo presentemos a Dios como sacrificio vivo, como ofrenda, como obediencia a Él. Dios no quiere que vayamos nosotros y como se hacía en el Antiguo Testamento, los rituales de sacrificar un animal. Ahora Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos personas obedientes, que seamos personas temerosas a su palabra. Eso es lo que quiere el Señor. De nada me sirve que yo haga tantas cosas, tanto sacrificio, si mi vida espiritual delante de Dios es un desastre. Entonces, hermano, otra etapa de la obediencia es la disciplina. La disciplina. Si somos obedientes, tenemos que ser disciplinados. Y
Y para todo se quiere disciplina, para estudiar, para su trabajo, para terminar una carrera. Y en nuestra vida espiritual, en nuestro andar con el Señor, Dios quiere que seamos disciplinados. ¿Por qué? Porque la obediencia es progresiva. El obedecer a Dios no se trata nada más de obedecer a Dios solo nada más los días de Semana Santa. El obedecer a Dios no se trata nada más de enero hasta noviembre. En diciembre me doy mis vacaciones y comienzo a andar haciendo lo que no le agrada a Dios. No, el obedecer a Dios se trata de toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Se trata de un compromiso. Por eso Dios quiere que nos comprometamos con Él. Y Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Cuando usted viene delante de Dios y usted hace un pacto con el Señor y le entrega su vida al Señor, Dios sabe si lo está haciendo de forma genuina o lo está haciendo nada más superficial. Dios sabe. Entonces, la obediencia a Dios es continua, es progresiva, es durante el andar por esta tierra, por este mundo, durante el resto que nos queda de vida. Por eso tiene que ver con la disciplina. Y para que seamos obedientes, tenemos que ser disciplinados. Y la obediencia nos lleva al crecimiento. Una persona que es obediente va a crecer en toda la área de su vida. Va a crecer en bendiciones espirituales, en sabiduría, en bendiciones materiales. Va a crecer. ¿Por qué? Porque usted, una vez que alcanza la madurez, entonces Dios te va a dar los recursos para que usted pueda lidiar, para que usted pueda administrar lo que Dios le da, para que usted pueda valorar lo que Dios le da. Si usted no es una persona madura, entonces a veces ahí está la clave. Dios no nos puede dar algo que no podamos administrar, porque a lo mejor va a ser el fracaso, la perdición de nuestra vida. Es como que usted quiera darle un carro, como que venga su niño de 5 años y le pide un carro. ¿Cómo se lo va a dar usted a un niño de 5 años? Imagínese usted, un niño a esa edad. No es una persona madura, es un niño, no razona como un adulto, no tiene la edad suficiente ante las leyes jurídicas para que conduzca un carro. Es una locura. ¿Cómo se lo va a dar? Si se lo da, entonces mejor alístele el ataúd, porque se va a ir a matar, y va a ir a matar a un montón de gente, y usted va a terminar en la cárcel. Entonces, imagínese, así nos pasa a nosotros también. No podemos pedir algo a Dios y no podemos recibir algo cuando no hemos alcanzado la madurez, el crecimiento, la sabiduría de Dios. Entonces, la obediencia de Dios implica ser personas disciplinadas, implica ser personas perseverantes. Y el ser obediente continuamente, eso nos va a llevar a un crecimiento al vivir bajo la luz que hemos recibido, que es Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y todo el que viene a Cristo no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Cristo fue un ejemplo vivo y claro donde nos enseña obediencia. Jesús dijo claramente, dice, antes de morir: Señor, haz que pase de mí esta copa, y no que se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad.
En Hebreos 5:8 dice, Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces la obediencia se trata de un proceso de aprendizaje. Mientras nosotros andamos a diario en el caminar con Dios, es una vida de aprendizaje. Cada día aprendemos algo, cada tiempo que pasa, cada mes, cada año, aprendemos algo nuevo. A veces nos suceden cosas y decimos nosotros, ¿por qué me pasó esto? Yo no quería que me pasara esto. Y me sucedió. Y algo nuevo teníamos que aprender de eso. Y Dios lo permitió. Algo nuevo teníamos que aprender. Por ser obediente a Dios, padecemos tribulaciones. Pasamos pruebas, luchas, momentos difíciles en nuestra vida. Así como Jesús, por ser obediente, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Igual para sus hijos también. Por ser obediente a Dios, padecemos. Quizás no persecuciones como en otros países donde a los cristianos los asesinan, los echan presos, los persiguen, los maltratan y un sinnúmero de cosas. Pero cada país es un contexto diferente, son pruebas diferentes y Dios trata de diferentes maneras con su pueblo. Entonces, la obediencia es un proceso de aprendizaje. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 10, versículo 5, escribe a la iglesia de Corintios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, porque la mayoría de los ataques del enemigo vienen a nuestra mente. Ahí se almacena, ahí se procesa. Y cuando ya quiere usted, cuando vaya a cometer el acto, primero tuvo que pasar por aquí, por la mente. Entonces debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Conforme maduramos en nuestro Señor Jesucristo y aprendemos de su palabra, entonces Dios espera de nosotros una obediencia cada vez más profunda. Dios espera de nosotros una obediencia cada vez más profunda. Jesús escribió en Mateo 5, 6 que debemos tener hambre y sed de justicia. Esto tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con disciplina progresiva. La obediencia progresiva tiene que ver con disciplina. Dice, debemos tener hambre y sed de justicia en Mateo capítulo 5, versículo 6. Y esa disciplina progresiva es revelada mediante la palabra de Dios. Es revelada mediante la palabra de Dios. No podemos nosotros vivir en obediencia si no aprendemos de Dios a través de su palabra. Jesús, mire lo que nos dijo en Juan 14, 15, 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente estamos comprometidos con Dios,
Si somos obedientes, si hay temor en nosotros, debemos de guardar su mandamiento, guardar su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de guardar su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, imagínense, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Si verdaderamente amamos a Dios, debemos de guardar su palabra. Debemos de guardar su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Señor, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros verdaderamente somos temerosos de Dios, somos obedientes, vamos a obedecer a Dios, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar su mandamiento. El que lo guarda, dice Jesús, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Son palabras del Señor. Usted, cuando obedece a Dios, cuando guarda su palabra, Dios se va a revelar a su vida. Usted va a ver la gloria de Dios. Dios se va a manifestar a su vida de una u otra manera. Y es ahí donde el cristiano va a ir madurando, va a ir creciendo y va a ir aprendiendo cada día. Porque Dios se va a ir manifestando en cada una de nuestras circunstancias a través de nuestra obediencia. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es cierto. Dios quiere más obediencia. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere obediencia. Yo no digo que estoy en contra de los ayunos. Debemos de ayunar. Y el ayuno tiene un propósito. Pero Dios quiere más obediencia en nosotros. Dios quiere más obediencia. Eso es lo que desea Dios de nosotros. Por eso, mire cómo escribió Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere más obediencia que sacrificio. En Proverbios capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. No nos olvidemos de su palabra, y que en nuestros corazones guardemos su mandamiento. Porque largura de días, mire qué bendición, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esas son las bendiciones que los creyentes van a recibir cuando guardan la palabra de Dios, cuando obedecen la palabra de Dios. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y luego dicen: nunca te apartes de la misericordia, nunca te apartes de ti. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbele en la tabla de tu corazón. Aquí quiere el Señor, dentro de nosotros, que guardemos su palabra. En vez de hacer tantos sacrificios,
no como antes, que los mandamientos se escribían en tablas de piedra y que tenían que ponerle una cinta de cuero a sus hijos y escribirle los mandamientos ahí, el Shema, a los muchachos, para que recordaran las leyes de Dios y se la aprendieran. Dios quiere ahora que aquí la almacenemos, que la mantengamos viva todo el tiempo dentro de nuestros corazones, en nuestra mente, que cuando el enemigo venga a nosotros y venga a las tentaciones, nosotros activemos su palabra. Y luego dice, nunca te apartes de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Imagínense, ¿cómo vamos a decirle Señor, Señor, si estamos en desobediencia? Si nosotros no hacemos lo que Él establece en su palabra. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que el Señor dice. O sea, prácticamente caemos en hipocresía. En Deuteronomio 11:26 al 28, aquí está hablando Dios al pueblo de Israel antes de tomar la tierra prometida. Y le dice, he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición viene a través de la obediencia. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Esto es, si oyeres, está diciendo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que hoy os prescribo. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, si obedecemos a Dios, si somos temerosos de Dios, si oyéramos los mandamientos de Jehová, la bendición viene hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Pero si hacemos lo contrario y no obedecemos a Dios, la maldición vendrá sobre nosotros. Y aunque no querramos, como consecuencia también va a afectar a nuestros hijos. Porque en un hogar donde está Dios, en un matrimonio donde está Dios, los hijos reciben bendición, alcanzan la bendición. Así que en esta noche estamos terminando ya esta reflexión con ustedes. Le damos gracias a Dios por compartir esta corta reflexión. Hemos hablado acerca de la obediencia a Dios. Y en esta noche lo que podemos aprender es que si usted es obediente, usted es perseverante, va a alcanzar la madurez. Y la obediencia, el temor a Dios, nos va a llevar a ser bendecidos de una u otra manera. Pero si hacemos todo lo contrario, eso se va a convertir en maldición para nosotros y de una u otra manera va a afectar a nuestra familia. Querramos o no querramos, va a repercutir en nuestros hijos. Porque en un hogar donde está Dios hay bendición, hay abundancia, hay paz, hay tranquilidad y sus hijos son bendecidos también. La gracia de Dios está sobre ellos, el favor de Dios está sobre ellos, pero donde no está Dios, es todo lo contrario, hay maldición. Así que en esta noche oramos por Alexandra Celedón, está pidiendo a Dios por un trabajo, y por Omar Picado, que está grave. Vamos a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús te presento a Alexandra Celedón.
Yo te pido, Señor, que tú le proveas un trabajo, Señor. Que tú le proveas un trabajo a esta persona, Señor, que está pidiendo un trabajo. Señor, dice tu palabra que todo lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. Señor, y yo creo que, Señor, es tu voluntad, Padre, que tú le proveas un trabajo a esta persona que estás solicitando un trabajo, Señor. Bendícela, Padre, y ábrele las puertas para que ella pueda obtener un trabajo. Y también oramos por sanidad, por Omar Picado, Señor, que cualquier enfermedad que tenga en su vida, en su cuerpo, sea sana en el nombre de Jesús. Así como cada televidente que nos está viendo ahora mismo, Señor. Cada amigo que nos ve en las redes sociales. Oro por ellos, Señor, los bendecimos. Cualquier problema, cualquier enfermedad, oramos por ellos en el nombre de Jesús para que sean sanos, Padre, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que le doy gracias a Dios por haber estado con ustedes y nos miraremos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche. Dios me lo bendiga y buenas noches.